Cuando hablamos del siglo XIV, bueno, ya bien sabemos que es año 1300 y no es una crisis que se puede circunscribir a un solo fenómeno, a un solo evento, a un solo proceso o a ciertas particularidades. ¿Por qué explico esto? Cuando hablamos de crisis en otros momentos, en otros procesos, en otras etapas, claramente podemos decir, bueno, es una crisis netamente económica, es una crisis netamente política, es una crisis climatológica. En este caso, la crisis del siglo XIV implica que al mundo le va a ir, sobre todo a Europa, bastante mal en todos los aspectos. En todos los aspectos, en el social, en el económico, en el político. Si tomamos libros como este, el de Bianchi, que les recomendaba, va a ser hincapié en que, bueno, fue una crisis netamente social, porque se para de la historia social, nosotros también, pero entendemos que hay que analizar otras dimensiones que vamos a hacer ahora. Bueno, ahí verán que dice esto se debió a una multiplicidad de hambrunas, guerras, epidemias, revueltas que azotaron a la Europa occidental en los siglos XIV y XV. Se conoció como la crisis del siglo XIV. ¿Qué características tuvo ese periodo? ¿Qué consecuencias dejó para Occidente? Primero, en términos de clima, se va a producir un enfriamiento del planeta y sobre todo del hemisferio norte que va a generar, exactamente, tenés primero una cuestión climatológica evidente, que los mismos pobladores se empiezan a dar cuenta de que el clima está siendo cada vez más frío. Esto es importantísimo, hacer mención de esto. ¿Por qué? Porque cuando uno ve también de, bueno, hubo cambios climatológicos a lo largo de la humanidad, son procesos muy lentos, en donde el poblador in situ, en el momento, no se logra dar cuenta de, bueno, baja 1 grado la temperatura, baja 2 grados. Si vos entrevistás a gente, o sea, inventás la máquina del tiempo, y vas a 1300, claramente los habitantes, los campesinos europeos del 1300, se están dando cuenta que el clima está cambiando. O sea, la están pasando bastante mal en el momento. Lo que va a producir eso es un retroceso de la agricultura, como bien comentaban ustedes. Producto de esta pequeña edad del hielo, se la va a conocer así, por el enfriamiento, y producto también de varias imposibilidades, que tienen que ver con la lógica de producción agrícola del medioevo. En primer lugar, hay algo que existía en ese momento, que es la rotación trienal. La rotación trienal. ¿Empezaron? Vas a hacer el dibujito del... ¿Sí? ¿Qué es la rotación trienal? ¿A qué le suena? La rotación de los campos. Sí. ¿Y por qué trienal? 3 veces. ¿Y qué más? Si es un bienio, ¿qué sería un bienio? Exactamente, por cada 3 años se... Sí, pero como vos tenés las tierras, digamos, no hay una abundancia gigantesca en Europa, tenés que circunscribir el territorio, la finca que vos posees en tres porciones. Una que la destinás al cultivo de berbecho, o mejor dicho, la dejás descansar, sería el berbecho. Otra con avena y otra con trigo. Que de hecho, si uno busca rotación trienal en internet, el ejemplo que siempre ponen es de berbecho, avena y trigo, que es el que estamos escribiendo nosotros. Esto sería el primer año. O sea, vos tenés este territorio en tu feudo y lo dividís en 3. Berbecho, avena y trigo. Al segundo año lo vas rotando. Donde tenías berbecho, vas a cambiarlo. Vas a tener trigo. Donde tenías avena, el berbecho. Y donde tenías trigo, vas a poner avena. Exactamente, lo vas a cambiar. Vas a tener, a lo último, que en el primer terreno donde tuviste berbecho, trigo, después vas a poner avena. En el segundo terreno donde tuviste avena, berbecho, vas a tener trigo. Y en el terreno donde tuviste trigo y avena, berbecho. Eso es la rotación trienal. Y uno dice, bueno, joya. O sea, es un sistema perfecto en donde dejás descansar la tierra. Al menos cada 3 años, una parte de la tierra va a estar en descanso. Esa parte que estuvo en descanso, después pasa por la avena, después pasa por trigo y después vuelve a descansar. Y así. Este sistema se empieza a agotar de todas formas.
no es in eternum, de bueno, sí, dejo descansar. Lo mismo pasa, salvando las distancias gigantescas, a la República Argentina con la soja, por ejemplo. Sabemos que es un cultivo intensivo, muy, y lleva al agotamiento del terreno. Donde cultivaste soja, difícilmente puedas recuperarlo en el corto plazo. Quizás te lleve 50 años, 100 años recuperar ese territorio. Imaginemos en la Edad Media, ¿no? Con un sistema muy precario de producción. Lo que hubiera sido necesario en este momento es dejar descansar más la tierra de lo que estás dejando descansarla y abonarla. Pero acá empieza el primer límite también. Si vos abonás esa tierra, ¿con qué tenés que abonar el territorio? ¿Con qué se abona tradicionalmente? Hoy en día hay fertilizantes y químicos. Exactamente, con las heces de los animales. Sigue habiendo límites, porque uno dice, pero esos animales tenés que tener cierto sector de tu producción dedicada a las pasturas para esos animales. Si vos tenés territorios donde los destinás para el cultivo, para el alimento de los animales, es menos territorio para el alimento de las personas. Entonces es un círculo de no terminar nunca, en donde se llega al agotamiento de este tipo de producción agrícola. Porque lo trienal ya no te rinde más y porque en caso de que vos requieras abono, ¿de dónde lo sacás? Entonces claramente tenemos acá un agotamiento. Producto de una cuestión climática, primero, que es evidente, y producto de esta imposibilidad de seguir aumentando la productividad. Incluso los avances técnicos van a complotar contra esto. ¿Por qué? Se desarrolla la sierra hidráulica, que lo que va a generar es un incremento en los desmontes. Es decir, vas a cortar más árboles de lo que los cortabas antes. En un primer momento, en el corto plazo, es positivo. Tenés el desarrollo de la sierra hidráulica, tenés más árboles talados, pero ya sabemos que si produces un desmonte, ¿qué va a pasar? Se va a inundar. Las pocas tierras cultivables no te van a servir, porque un terreno que hubiera sido posible de absorción de agua, se empieza a dirigir a los terrenos que vos cultivabas. En términos territoriales, lo que va a suceder también es que se detiene la expansión. Si había una mínima expansión de señores alemanes, se va a detener en Lituania. Por ejemplo, las fronteras de lo que conoceríamos como Alemania, que no es muy pertinente hablar de Alemania, pero los señores alemanes se van a detener ahí, en las fronteras de Lituania. Los reinos españoles igual. Los reinos españoles que venían avanzando y querían hacer la guerra contra los moros, terminan cediendo, y Granada, que va a ser el bastión musulmán, se va a mantener hasta 1492, que cae finalmente. El mismo año de la conquista de América cae, 1492. Entonces, estos señores españoles que intentan unificarse, que intentan avanzar, también tienen su propio límite. ¿Por qué? Porque claramente el campesinado no tiene ni para morfar. O sea, no puedes estar pensando en expandir el imperio o las fronteras del reino. Hay una crisis en metálico también. ¿Por qué hay una crisis en metálico? Porque estos estados absolutistas que quieren empezar a consolidarse, estamos hablando igual del 1300, todavía no se puede hablar de una España imperial o Inglaterra o Francia, van a tener que empezar a pagarles a sus ejércitos, y de pagarle a sus ejércitos grandes, tienen que hacerlo en metálico. Si hay escasez de metálico, lo van a empezar a hacer en varios tipos de acuñación de moneda diferente. ¿Qué genera la emisión de moneda? Si vos ibas a ir a imprimir billetes, pero si vos tenés un montón de monedas circulando en tu economía, empieza a haber una devaluación de esa moneda o de esas monedas, y empieza a haber procesos inflacionarios, que no son nuevos, no son del 2020. Tenés devaluación de la moneda e inflación. ¿Cuándo? En 1300 ya. O sea, ya tenemos varias cosas. Vamos simplificando porque por ahí estamos abriendo un montón de ramas. Tenemos cuestión climática, primero. El clima cambia, evidentemente, es un dato objetivo. No es la teoría marxista o la teoría liberal diciendo tal cuestión, es un dato objetivo. El clima cambia. Si el clima cambia, dadas las condiciones de productividad de la época, nos estamos imaginando lo que puede llegar a pasar. Hoy por hoy también es nefasto, digamos, con toda la productividad que tenemos y los incrementos de la maquinaria. Una crisis, una sequía en el tomate nos afecta, imaginemos años 1300. Y además por la propia imposibilidad de la época de la rotación trienal que se agota, la imposibilidad de abonar esas tierras y la imposibilidad de seguir con el avance de estos señores o de estos monarcas, digamos. Entre 1313, que son los años que figuran ahí, y 1317 o 18,
se van a producir las primeras crisis. O sea, va a ser evidente ya que Europa la va a empezar a pasar mal. Por un ciclo que Bianchi, que es el librito que tenemos acá, no es una idea nuestra, lo va a denominar. Este es el ciclo. Carestía, hambruna y epidemia. Carestía, hambruna y epidemia. Me parece que eso resume toda la crisis del siglo XIV. Digo como para que también lo tengan presente, ¿no? Porque estamos hablando bastante. Sí, creo que es lo que tengo que tomar apuntes. Este ciclo creo que lo resume todo o casi todo. Carestía, hambruna y epidemia. Que justo quería terminar con epidemia. No terminar con epidemia, pero era la imagen, que ahora no veo nada. Ahora movemos acá. ¿Por qué? Carestía por esto que venimos comentando. Hay menos alimentos disponibles para los seres humanos y para los animales igual. Si hay menos alimentos disponibles por una cuestión climática y por una cuestión de baja productividad, ¿qué va a haber? Hambre. 2 más 2 son 4, no hay alimentos, va a haber hambre en el grueso de la población, el sector campesino, por ejemplo. Y además van a recaer, la crisis siempre, digamos, la pagan estos sectores humildes, entonces va a haber una presión impositiva mayor. Estos sectores de la nobleza, los señores feudales, lo que van a hacer es, bueno, estamos recaudando mal y poco, porque no se produce tanto, tenemos que seguir presionando igual. Carestía, hambruna, o sea, la gente empieza a pasar hambre. Eso también, como decíamos, 2 más 2 son 4. Cualquier enfermedad se puede devenir en epidemia o en peste tranquilamente, con una población mal alimentada. Si vos estás muy mal alimentado, tenés las defensas bajas, tus hijos están mal alimentados, tienen una talla menor de lo que debería ser en base al contexto histórico, una peste va a diezmar a la población europea. Y acá viene lo peor. O sea, si ya veníamos con malas cosechas, con hambre, con una crisis climatológica, que vos comentabas, yo no lo sabía, lo de la nube de polvo. ¿Querés comentarlo? Sí, es como una... O sea, está documentado que existió, no se sabe bien su origen, se cree que es por un problema volcánico. Bueno, como en esa época los europeos no conocían en América, posiblemente haya pasado en América o en Asia, se cubrió como el cielo durante más o menos un año con toda una nube de polvo que generó, por ejemplo... Sí, claro, era una crisis volcánica. También tampoco se descarta la posibilidad que haya caído un meteorito, por ejemplo, pero se cree más probablemente que haya sido volcánico el problema. Y bueno, era como, imagínense un año con este cielo que tenemos hoy. Eso llevó en parte al enfriamiento de las temperaturas de todos los lugares y llevó a que se arruine completamente un montón de cosecha. Lluvias permanentes, hay registros de meses enteros de lluvia, no sabes si es cierto, pero hay comentarios de... Sí, hay exageraciones también, pero... bueno, mucha gente se suicidó porque pensó que esas lluvias permanentes eran el gran diluvio, que bueno, entiendo que está asociado al apocalipsis en la Biblia, el diluvio, entonces bueno, chao, había gente que se empezó a suicidar como resultado de eso. Menos defensas, claramente, sí. Ah, claro, por claramente. Todo eso, esa nube tenía material, sí. tanto que vos aspirabas, que la gente aspiraba. Sí, bueno, sí, también estaba toda esa parte. Y un desarrollo precario de la medicina. Sí. Pero nosotros imaginemos, te mojás ahora llegando en el colectivo a tu casa y bueno, tomás un tecito, vas al médico y te recuperás. Estamos hablando del 1300, en donde esperanza de vida era de 25 años. Y uno dice, pero te encontramos nobles que vivían hasta los 70, hasta los 80, son contados, pero también tenés una mortalidad infantil gigantesca, por eso el número de 25, ¿no? Tenés gente que vive hasta los 2 años, 3, 4, y bueno, algunos sí que viven hasta los 80, pero más o menos en promedio era de 25 años o menos la esperanza de vida. 25, no estoy diciendo 75, 85, 25 años. Los muertos se contaban más que en el combate, en el después, en una infección, en una herida, en hambre, en pestes, mala alimentación. O sea, era muy probable que cualquier cosa... Que de hecho a nosotros nos ha pasado en nuestra vida, que hemos tenido accidentes o una infección y bueno, fuimos al hospital y duró nada, duró 5 días, un día. Si hubiésemos vivido en 1300, bueno, no estaríamos cursando historia social general. O sea, había que tener suerte realmente para tener 30 años en la Edad Media. Exactamente, eso que sí es central. La basura, por ejemplo, se tiraba a la calle, al río, y después de esta crisis empieza a haber una preocupación por
empecemos a ver qué hacemos en París. París es una ciudad muy sucia. Decir, bueno, ¿qué hacemos? Empecemos a edificarla bien, a ver cómo distribuimos las casas, a ver cómo diagramamos la ciudad, que era una cosa totalmente que, de hecho, en Europa las ciudades más tradicionales, uno ve que el orden es medio... París lo va a modificar con la Revolución Francesa después. Y los reyes, que de hecho se dice que el rey Sol se bañó 2 veces nomás en su vida, el rey francés. Una por recomendación médica, el médico le habrá dicho, flaco, bañate porque apestás. Tras Cartón hay una guerra también de las más cruentas y duraderas en la historia de la humanidad, que es la Guerra de los 100 años. Ahí está, que duró, soy malo con las matemáticas, creo que 116 años. 116, mirá. Entre varios países, pero el núcleo es entre Inglaterra y Francia. Entre 1330, no me importan los años a mí, no que vamos a preguntar en qué año, pero se los comentamos. 1339 a 1453. La guerra de los 100 años, que va a ser una guerra feudal al principio y después viene una guerra nacionalista, de fronteras por el norte de Francia. Exactamente. Que va a ser la doncella de Orleans. Y bueno, después se convierte en Juana de Arco por revelación mística y divina, que bueno, es tema de... No lo vamos a ver, pero gracias por el comentario. Bueno, la historia tiene... Podemos abrir para un montón de... O sea, se dispara para un montón de cuestiones. Y ahora, tampoco yo soy partidario de años, pero como para poder dimensionar. Voy a nombrar algunos años que es... La peste en sí... Así como decimos, bueno, el COVID puede ser finales del 2019, principio del 2020, a 2021/22, si es que no se siguen viendo algún coletazo, va a ser entre 1348 a, digamos, el momento más complicado, a 1351-1352. ¿Por qué? Porque sigue habiendo resabios, incluso en el siglo XVIII, de gente que da testimonio de peste bubónica. La peste es esa, la peste bubónica que transmiten o las ratas o la pulga de las ratas, en verdad. La rata tiene una pulguita, que es la que transmite esa enfermedad. 1348 llega a Europa esa peste. O sea, en 1346-47 no hay registros. En el 48 llega. ¿Dónde llega? A Italia y Francia. Costas mediterráneas, al sur, ¿no? Llega a Italia y a Francia. En el 49 al año, que es rapidísimo para la época. No estamos hablando de vuelos y que te vas enseguida. Llega a Inglaterra y Alemania. No, perdón, llega a Inglaterra y a Alemania en solo un año. En el 48 la tenemos en Italia y Francia. En el 49 en Inglaterra y Alemania. Y en el 50, o sea, el otro año, a los países escandinavos. Ya está en toda Europa en 3 años. Es rapidísimo eso, ¿eh? 3 años para el 1300. Cuando veíamos que un campesino francés de París no sabía lo que pasaba a 40 kilómetros. O sea, que la peste en 3 años avance y cubra toda Europa, habla de las dimensiones. Y ahora vamos a hablar de la cantidad de muertos también, que es increíble. ¿Cómo? Se calcula 1/3, más o menos, hay cálculos que difieren, pero la población en Europa... Aprox, no hay censos bien documentados todavía, pero más o menos era de 75 millones de habitantes antes. O sea, Europa en 1347 tenía 75 millones de habitantes. Van a morir 25 millones de esos 75 millones. Van a quedar más o menos 50 millones de habitantes en Europa. O sea, de 75 quedan 50, mueren 25 millones. Solamente en Europa. En el mundo, y acá ya es muy difícil de cuantificar, se dice que fueron 200 millones de personas muertas, que sigue siendo un montón hoy en día. Entonces, y ya vamos terminando, que faltan 5 minutos, pero nos copamos con la crisis del siglo XIV, ¿qué pasa en lo social? Primero, lo que decíamos antes, van a caer las rentas y los campesinos, lo que comentábamos antes también, ¿no? Los campesinos de Europa del Este se ven aún más sometidos, mientras que los de Europa occidental, franceses, ingleses, tienen algunos la oportunidad de abandonar los campos y dirigirse hacia otros sitios. ¿Quiénes van a ocupar esos campos que quedan despoblados? Ciertos sectores que hoy consideraríamos de clase media, no es teóricamente correcto el término de clase media para este momento, pero son ciertos sectores productivos
que necesitan gente trabajando ahí. Y como no pueden hacerlo, no pueden obligar a la gente a que trabaje en sus campos, porque no son condes, no son duques, son lo que después serían sectores burgueses, ¿cómo hacen para hacer que la gente trabaje ahí? Se empiezan a pagar, empiezan a abonarle, empieza a estar esta idea del salario. Entonces, y cerramos con esta idea, no sé si querías comentar algo, esta crisis del siglo XIV lo que habilita es que pese a ser un momento muy malo en la historia de la humanidad, estamos hablando de millones de muertos, 25 en Europa, 200 millones en todo el mundo, hambrunas, malas cosechas, una cuestión climatológica espantosa, empieza a habilitar cierta transición, si queremos, o cierta ruptura con el mundo feudal. Ya no es posible seguir produciendo como veníamos haciéndolo. ¿Por qué? Porque tenemos crisis en este sistema, hay que inventar otro, hay que desarrollarlo rápidamente. Exactamente, cierta ganancia y cierta necesidad de contratar sectores asalariados por parte de esta clase media, por ejemplo, que se empieza a ver en Inglaterra. O sea, empieza a ser una, no sé si esperanza, puede ser una palabra muy bondadosa, a esta crisis que se abrió en el siglo XIV. O sea, ¿fue una crisis terrible? Sí, pero va a habilitar ciertas cuestiones positivas que vamos a ver luego. ¿Sí? Y es la hora, creo, que nos va a terminar echando.